feliz martes. Como te prometí, estoy aquí de nuevo martes a las 5 de la tarde, hora peninsular española, y así ya puedes calcular en tu país qué hora es, para que conversemos sobre las emociones, los estados de ánimo y en general sobre tu mundo emocional, tu bienestar emocional, que en última se traduce en el bienestar total. Porque los seres humanos no nos podemos dividir en trocitos o en compartimentos. Si no estamos bien emocionalmente, esto nos afecta a nivel mental, a nivel físico, a nivel de nuestras relaciones, a nivel de nuestra productividad, etc. Entonces, como no te puedo acompañar a todos los niveles, yo te puedo acompañar desde la experiencia que tengo, desde el conocimiento que tengo y desde el trabajo que tengo, que tiene que ver con las emociones, los estados de ánimo y en general tu bienestar psicológico. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como te dije en la sesión anterior, el martes anterior, vamos a ir ahondando en todo esto que tiene que ver con emociones y estados de ánimo. Si estás aquí conmigo, pues estarás viéndolo en directo en Instagram. Pero, hola Johnny, bienvenido, gracias por acompañarme. Pero si lo estás viendo en Facebook o en YouTube, pues estarás viendo una grabación de este directo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un recorrido básico sobre cuál es el papel de tus emociones, para qué tienes emociones, porque es que a veces nos vemos como encartados con las emociones y nos provocaría no tener emociones, ¿no? Sobre todo cuando se nos salen de control. Y vamos a ver cuál es el papel de las emociones, qué sentido, qué propósito tienen, y vamos a ver algunos pautas, tips, herramientas, estrategias que te pueden ayudar a que te vaya mejor con tus emociones. Entonces, en primer lugar, yo lo que te voy a compartir hoy es mi comprensión sobre el mundo de las emociones y los estados de ánimo. No es una discusión teórica, no pretendo tener la razón ni tengo la verdad, porque sobre las emociones hay tantas teorías como teóricos. Yo te voy a mostrar lo que he ido comprendiendo, lo que he ido elaborando, lo que he ido integrando a partir de mi formación, a partir de mi experiencia clínica con la gente al trabajar uno a uno, a partir de mi experiencia en grupos y a partir de mi propia experiencia personal. Entonces es probable que si has leído mucho sobre emociones o si conoces algunos teóricos sobre las emociones, pues escuches algunos aspectos que de repente no te suenan tanto o que son completamente novedosos. Hola Marta, o incluso opuestos a lo que has leído. Y uno de estos ejemplos es cuáles son las emociones básicas, porque hay unos autores que nos proponen unas emociones básicas y hay otros que proponen otras. De hecho, en la película que vimos, que se llama Intensamente, creo que es de Pixar, me cuentan si estoy equivocada, pues nos hablaron de unas emociones básicas, pero esas no son las que yo retomo como emociones básicas. Por ejemplo, el asco yo no la retomo como emoción básica. Partiendo de esto, de que yo no tengo la verdad, de que es mi interpretación, de que es toda cómo lo he vivido, cómo lo he experimentado y cómo lo he ido elaborando, pues vamos a ir conversando. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, partamos desde ahí, partamos de que cada persona hace una elaboración particular de su mundo emocional y lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra y lo que le hace sentido a una persona no le hace sentido a otra, por más que las emociones sean las mismas, porque las emociones también tienen un factor o un aspecto de aprendizaje. La emoción como tal no es universal. Por ejemplo, el miedo es una emoción universal. Sin embargo, si aprendemos, si es cultural, cómo expresarla.
qué se permite, en qué contextos, con qué intensidad, de qué manera. Entonces ahí puede haber diferencias. Johnny Mejía nos dice, la medicina aún, aunque le receten a uno, fue construida basada en la funcionalidad de la mayoría y que seguramente aplica a uno también. Claro, o sea, habrá unas soluciones, unos aspectos, unas interpretaciones que pueda coincidir para muchos, pero no necesariamente pues esto es exacto. O sea, no es ciencia exacta. La psicología no es una ciencia exacta, aunque algunos pretendan que sí, como tampoco lo es la medicina, porque si la medicina fuese una ciencia exacta, o sea, algunos me colgarían por lo que estoy diciendo, pero si la medicina fuese una ciencia exacta, todas las personas tendrían el mismo resultado ante el mismo tratamiento, y vemos que no es así. O sea, cada organismo es único y responde desde ese ser único a ese tratamiento. Que hay unas tendencias, claro, y por eso pues usamos determinados tratamientos para ciertas enfermedades. Muy bien, entonces, hola Paz, Marineta y Lupe, bienvenidas. Vale, partamos por un aspecto esencial o un concepto que trabajamos en la psicoterapia gestal, que es la sabiduría organísmica. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros intervenimos, partimos del hecho de que estamos trabajando con un organismo sabio. Incluso las patologías son ajustes creativos del organismo. Por ejemplo, la ansiedad, a pesar de que nosotros la vemos como algo que no nos gusta, que no nos agrada, que rechazamos, que nos provoca malestar, aparece como un ajuste creativo del organismo, es decir, el organismo hace lo que puede con eso que le está sucediendo. Ahora bien, esa respuesta que da, pues no es agradable para nosotros. Entonces, si partimos del hecho de que cada organismo, que es una totalidad, no hablamos de persona, sino de organismo, porque es distinto. El organismo, ¿qué es el organismo? El organismo es la persona con su mente, su cuerpo, sus emociones, sus creencias, su entorno y como su espacio más cercano de proximidad. La casa en la que vive una persona hace parte de su ser organísmico. Porque no es lo mismo si yo vivo en una casa en la que me siento seguro, tranquilo, a gusto, cómodo, que si vivo en una casa en la que siento que en cualquier momento pueden entrar a agredirme. Entonces, en lo que a mí me pasa, pues está incluido ese entorno más cercano. Entonces, partamos del hecho de que cada persona, cada organismo en su totalidad es sabio y sabe exactamente qué es lo que necesita en cada momento. ¿Qué es lo que no ha logrado desarrollar o que no hemos logrado desarrollar? La capacidad de conectarnos con esa sabiduría organísmica y saber exactamente qué necesitamos en cada momento. Ahí es donde nos perdemos. No es que no sepamos lo que necesitamos, es que no sabemos conectarnos con esa parte nuestra que lo sabe. Entonces, las emociones aparecen como el mecanismo, el recurso, la vía, la posibilidad, lo que nos permite conectarnos con esas necesidades más básicas. Son un sistema de alarma, son un sistema de alerta. Cuando algo no va bien, cuando el organismo no está pudiendo satisfacer una necesidad esencial, aparece una emoción. Susana Bloch, que es la teórica que yo retomo para trabajar las emociones, es una chilena que ha dedicado toda su vida a estudiar la psicofisiología de las emociones, y ella descubrió que hay unos patrones y hay unas respuestas
fisiológicas ante cada emoción, que son universales, que van más allá de la cultura del aprendizaje, que son automáticas y que están presentes pues desde que estamos muy pequeños. Y ella encontró que esta universalidad de las emociones aparece en 5 emociones. O sea, de todas las emociones que ella estudió, encontró que son 5 las que son universales, van más allá de la cultura del aprendizaje, existe un patrón respiratorio y fisiológico para esa emoción y existe una disposición muscular de nuestro rostro y de nuestro cuerpo que se corresponde con cada emoción. Entonces yo puedo entrar a la emoción a través del cuerpo, puedo entrar a través de la respiración o puedo entrar a través del recuerdo. Hay muchas vías para entrar a la emoción. Entonces, ¿qué es lo que... A ver, nuestro problema, por decirlo de alguna manera como problema con las emociones, hola Nikki, es a Ícaro. Ícaro y el viento también se unió. Bienvenidos. El problema que nosotros tenemos con las emociones es que no nos sabemos relacionar con ellas. Entonces, al final, lo que estamos buscando todo el tiempo es bloquearlas, evitarlas, no experimentarlas, reducirlas a su mínima expresión. Pero ¿qué pasa? Como es un sistema, si yo bloqueo o anulo una emoción, bloqueo o anulo todo el sistema. Es decir, yo no puedo bloquear la tristeza sin bloquear la alegría o el amor. Yo no puedo bloquear el miedo sin que se bloquee en mí la ira o la alegría. Entonces, al final, por no experimentar, no experimento ninguna emoción. Y no es que no las experimente, realmente lo que pasa es que entramos en descontrol con nuestras emociones. Entonces, tengo bloqueada la tristeza y de repente empiezo a tener explosiones de ira. Algo muy habitual en los hombres. ¿Por qué? Porque nuestra cultura admite, acepta, ve, entre comillas, bien que un hombre tenga explosiones de ira porque es que es un tío, es un hombre, es que claro, tiene mucho carácter, es que es normal, ¿no? Entonces, si un hombre está profundamente triste y llora, pues ya no se ve tan bien. Y empieza ese lío con las emociones. En las mujeres sucede lo contrario. Si expresamos nuestra ira, pues somos unas locas histéricas y etcétera. Sin embargo, si expresamos la tristeza, pues es normal que lloremos porque somos mujeres. Entonces, muchas veces esas tristezas que nunca pasan, pues en las mujeres tienen que ver con una ira profunda que no se ha expresado. Hola, Sea Velázquez. Bienvenido o bienvenida. Entonces, el tema con las emociones no es expresar o no la emoción, sino la intensidad de la emoción. La intensidad de la emoción es la que muchas veces nos perturba. ¿Y de qué depende la intensidad de la emoción? Entonces, decíamos antes que nuestras emociones aparecen como un mecanismo que nos permite llegar a la satisfacción de las necesidades que el organismo tiene. Cuando el organismo no puede satisfacer sus necesidades, aparecen las emociones, irrumpen las emociones para asegurarse que sí podamos satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, si el organismo tiene una necesidad y no aparece la solución y no aparece la satisfacción, va a aparecer la emoción. Ese es el mecanismo. Cuando esa emoción... Susana Ramírez, bienvenida o bienvenido. Cuando esa necesidad no puede ser satisfecha, esa emoción va a estar ahí acumulándose. ¿Por qué? Porque no puede cumplir su función y es ¿cuál? Satisfacer la necesidad. Hay 3
variables o 3 factores que hacen que nuestras emociones tengan una expresión intensa. Es decir, que cuando tenemos ira, pues se descontrola la ira y se vuelve violencia. O cuando tenemos tristeza, pues en lugar de ser una tristeza de un par de horas o de un par de días, pues se nos convierte en una tristeza que nos acompaña con mucha, o sea, que nos aparece como una respuesta habitual. Hablábamos también en el directo anterior de los hábitos emocionales. La frustración no es una emoción, Johnny. La frustración es un estado de ánimo. Y vimos en la sesión anterior, en el directo anterior, que las emociones y los estados de ánimo son diferentes y los vamos a intervenir diferentes. Por eso en los directos vamos a ir viendo las diferencias y qué podemos hacer con cada uno de ellos, porque lo que podemos hacer con las emociones es distinto a lo que podemos hacer con los estados de ánimo. Hola Aleja, Manuela y Ángela. ¿Cuáles son las emociones básicas? Ira, miedo, tristeza, alegría y amor. Y el amor se divide en amor erótico y amor filial. Esas son las que yo trabajo. Como les dije al principio, no, lo que yo les cuente aquí no es todo lo que pueden saber sobre emociones, es desde donde yo trabajo. Entonces les decía que hay 3 factores que hacen que la intensidad de nuestras emociones se descontrole, por decirlo así. Uno es que haya una necesidad no satisfecha por mucho tiempo. Entonces, si yo estoy mucho tiempo en una situación que implica que no se satisface una necesidad que yo tengo, eso hará que esa emoción cada vez es como si yo voy acumulando tensión. Entonces, por ejemplo, la tristeza, la función de la tristeza es reestructurar nuestra vida a partir de una pérdida, sea una pérdida pequeña, algo que me gustaba y se me perdió, dejar de ver una persona, perder un empleo, que alguien cercano a mí pierda la vida, o sea, desde la pérdida más pequeña hasta la pérdida más grande, la respuesta normal del organismo es la tristeza. ¿Por qué? Porque la necesidad que hay detrás de una pérdida es la reflexión. Entonces, si después de una pérdida yo no me tomo el tiempo para reflexionar cómo impacta esa pérdida en mi vida y la reestructuro, es decir, hago los cambios que tenga que hacer a partir de esa pérdida, esa emoción se va a quedar ahí acumulada hasta que cumpla su función, que es que yo me siente a reflexionar. Y eso en ocasiones incluso pues pasan años y las personas no se sientan a reflexionar, a reestructurar, a hacer el duelo de esa pérdida. Entonces, esa experiencia vivida por muchos años pues altera las emociones. La segunda variable es la intensidad o la gravedad de eso que me acontece, porque no es lo mismo que yo pierda, no sé, un monedero que no significaba nada para mí y que tenía 5 euros, 5 dólares o 5,000 pesos, dice, bueno, se me perdió el monedero, no pasa nada, a que pierda un ser querido. Entonces la intensidad es muy distinta y en consecuencia la tristeza que va a aparecer no tiene nada que ver. La del monedero es momentánea, es, ay, el monedero, pues qué rabia, pues decimos que rabia, pero realmente lo que tenemos es tristeza por, ay, cómo no me di cuenta, cómo se me perdió, dónde lo dejaría, tal. Pero con el ser querido, pues el impacto emocional es muy intenso. Entonces, primero es que esté en un tiempo prolongado sin satisfacer la necesidad. Segundo, la gravedad o la intensidad de esa situación. Y el tercer aspecto que suele alterar mucho nuestras emociones tiene que ver con las memorias que tenemos respecto a una situación puntual que se presenta. Si yo tengo una memoria, hola Andrea,
bienvenida. Ay, bueno, dos Andreas, Andrea Cardona, Andrea Franco y Ana María, bienvenidas. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir, porque esto es una conversación. Yo les voy contando, pero a medida que me vayan escuchando, pues las preguntas que les surja me las escriben. Aquí no podemos conversar, no podemos hablar, pues entonces nos vamos escribiendo y yo los leo a todos. Entonces, decíamos que el último tiene que ver con las memorias. Si mi memoria, por ejemplo, la función de la ira es defender la integridad. Miren que generalmente cuando algo me amenaza, mi primera reacción es miedo, porque es la supervivencia. Y esa amenaza puede ser real o simbólica. O sea, que alguien hable mal de mí es una amenaza a mi integridad. Entonces, lo primero que aparece es el miedo. Pero si yo evalúo que puedo responder, si el nivel y la intensidad del peligro o de la amenaza no es tan elevada, aparece la ira para ayudarme en la defensa, o sea, para defenderme. ¿Qué hacemos ante el miedo? Buscamos huir. Y si no podemos huir, pues atacamos, ¿no? Entonces, si ante la necesidad de que se presente la ira, ejemplo, yo estaba pequeña y de pequeña yo no me podía defender, ¿no? Entonces, cuando soy adulto y me pasa lo mismo y he aprendido a no defenderme, mi cuerpo aprendió, porque no es algo intelectual. Cuando es intelectual, cuando es una interpretación de lo que veo posible o no para mí en el futuro inmediato, tiene que ver con los estados de ánimo. Pero cuando es una respuesta desde el cuerpo, en la que yo me veo en una situación en la que, hola Marta, ¿qué tal estás? Capel Fernanda, bienvenidas. Es que aquí a veces no veo bien los nombres, no los entiendo bien. Es decir, la manera como yo respondo, mis emociones, la intensidad de mis emociones también están vinculadas con memorias, con aprendizajes. Por eso a veces nos dicen, pero ¿por qué reaccionaste así si no es para tanto? Porque de repente no tiene que ver con esa situación, con ese evento, sino con las memorias que tengo de atrás. Entonces, esos son los tres como condiciones o factores que hacen que nuestras emociones de alguna manera se nos salgan de control. Uno es el tiempo, que haya una necesidad que nosotros no podamos satisfacer por un tiempo prolongado. Segundo, la intensidad o la gravedad del evento. Y tercero, las memorias que yo tengo asociadas a mi respuesta, a mi capacidad de responder o de hacerme cargo de mis necesidades. Entonces, las emociones no aparecen puras. O sea, nadie tiene 100% miedo, 100% ira, 100% alegría y 100% amor. Yo soy Polita, bienvenida, Monse. Las dividimos pues para poderlas explicar. Pero cuando nosotros nos sentimos atacados, pues tenemos una combinación de miedo e ira. Cuando no sabemos, cuando nos aparece algo de repente, pues tenemos miedo y de repente alegría, ¿no? Porque miedo inicial, pero después alegría. Recuerden que una de las diferencias entre las emociones y los estados de ánimo que veíamos en el directo anterior es que las emociones están vinculadas con eventos puntuales que desencadenan esa respuesta en ese instante. Mientras que los estados de ánimo tienen que ver con interpretaciones de futuro, ¿vale? Que es muy importante que lo tengan en cuenta si no han leído mi web, si no han visto mis otros vídeos en YouTube,
Si no tienen como el antecedente de cómo trabajo yo, pues de repente se confunden. Yo los invito a que se conecten, a que se suscriban a mi blog, porque allí cada semana reciben una entrada, también con ejercicios y con pautas y con todo esto del mundo de las emociones, con entradas que les permiten comprenderse mejor. Y en el canal privado de WhatsApp o en el de Telegram también se pueden dar de alta, es gratis. En la bio de aquí de mi Instagram tienen todos los datos. Y si estás viendo este video en YouTube o en Facebook, pues en el enlace debajo del video tienes todos los enlaces, porque allí cada semana también te envío ejercicios. Entonces, de esa manera, poco a poco, gota a gota, porque no te envío cosas larguísimas, porque yo tampoco tengo mucho tiempo para enviar cosas muy largas. Yo envío cosas cortas, concretas, que te lleven a la acción. ¿Por qué? Porque los cambios se dan con la recurrencia y con la disciplina. Entonces, en la recurrencia es todos esos acciones que te envío cada semana para que puedas trabajar. Y la disciplina pues tiene que ver contigo, con que los lleves a cabo. Si los implementas, pues verás que te vas a ir transformando poco a poco. Hola Rosa, hola Paula, hola Kelpie. Muy bien, entonces, les decía, las emociones no son puras. Les voy a explicar muy rápidamente qué mensaje trae cada emoción, que es esta invitación, el título de esta invitación. Entonces, les decía antes que tenemos el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el amor dividido en romántico y filial. ¿Cuál es el mensaje que nos trae la tristeza? Les decía antes, la tristeza tiene el propósito, tiene la función de hacerte parar. ¿Para qué? Para que reflexiones, para que reconstruyas tu vida, para que observes cómo esa situación, ese evento, ha hecho que tu vida se transforme. Y a partir de ahí tomen las acciones necesarias para volver al equilibrio. Entonces, el propósito es ese, la reflexión. ¿Qué busca el miedo? El miedo hace, nuestro cerebro está diseñado de manera fabulosa para mantenernos vivos. Ese es su único propósito. Entonces, el miedo es el que se asegura nuestra supervivencia. Evita que estemos en peligro, nos hace prudentes. La función del miedo es la prudencia. Es el que nos lleva a evaluar, a ir poco a poco, paso a paso. Cuando el miedo se congela, cuando el miedo se apodera, cuando el miedo no puede cumplir su función, ¿qué nos sucede? Aparece la parálisis, aparece el pánico y aparece esa sensación de no avanzo, no sé qué me pasa, no sé hacia dónde ir, no tengo energía, pienso y pienso y pienso, pero no actúo. El miedo puede aparecer como emoción y como estado de ánimo. Hemos visto que son diferentes y que no es como nos lo muestra, como yo lo trabajo, no es como nos lo enseñan en psicología, ¿no? Que fue de lo que hablamos en el directo anterior. En los próximos directos vamos a ir viendo cada una de las emociones como emoción y qué impacto tiene en nuestra vida y cómo en el cuerpo y de qué manera podemos gestionarla y atravesarla, porque las emociones lo que nos queda es atravesarlas. Y cuando son estados de ánimo, cómo podemos cultivar estados de ánimo positivos. Lo vamos a ir viendo porque claro, esto es muy amplio y para que te pueda servir y para que te puedas ir llevando pautas, pues necesitamos hacerlo como un proceso. Muy bien. La necesidad de la ira, habíamos dicho que la ira tiene que ver con la integridad, con defender la identidad,
con poner límites a los otros, y en esa medida el propósito de la ira es la autoafirmación, es decir, este soy yo, este es mi espacio, estos son mis límites y hasta aquí te permito que llegues. Cuando eso no sucede, cuando no puedes expresar cuáles son tus límites y cuáles son tus necesidades respecto a tus límites, pues la ira se congela y se convierte en agresividad. Hola Karen, bienvenida, qué rico que estás por aquí. La alegría tiene como propósito que busquemos el placer, porque con la alegría tiene que ver con la celebración, con el disfrute, con el gozo, con la levedad, con sentirnos más livianos. Miren que cuando estamos con alegría nos sentimos como livianos, como que flotamos, mientras que cuando estamos en tristeza estamos densos, pesados, lentos, nos cuesta un montón todo. Cuando estamos alegres tenemos 10 manos, el tiempo nos fluye un montón, tenemos una cantidad de tiempo, hacemos todo rapidísimo, porque tiene que ver también con cómo respiramos, como les decía antes, con cómo nos movemos, con toda la respuesta que se da incluso a nivel neuronal, que fue lo que les expliqué al principio. Y el amor tiene que ver con la convivencia, la afiliación, el cuidar a la progenie, y el propósito del amor es cuidar. O sea, si no existe amor, recuerden que el amor, Susana Bloch lo divide, como les decía antes, en amor filial y amor romántico. Entonces nosotros somos seres gregarios, como les decía en el directo anterior, y eso hace que necesitemos ser cuidados y cuidar. Y para eso necesitamos esa emoción, la emoción del amor. Sin esa emoción no hay cuidado. O sea, si una mamá no ve a su bebé, no experimenta amor al mirar a su bebé, no lo cuida, ¿no? Entonces, la emoción que suele aparecer es la del amor. ¿Qué pasa? Pues que puede haber otros conflictos, que puede haber situaciones X que impiden pues que ya no hablamos de amor, de la emoción, sino de los estados de ánimo que entran a jugar pues otro papel y hace pues por ejemplo que aparezca el abandono y esto. Pero al final la función del amor es esa, es la protección y el cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer después de todo esto que les he contado? ¿Qué se pueden llevar? Que a Karen le encanta llevarse acciones concretas, porque ya en el anterior directo nos preguntaba cómo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de empezar a sentir, de empezar a entrenar esa habilidad de reconocer cuál es el pedido, cuál es la necesidad que mi organismo tiene que hace que aparezca esa emoción? Entonces hemos dicho que el organismo es sabio, que existe algo que se llama sabiduría organísmica. Entonces lo primero que necesitamos hacer es empezar a conectar con esa sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? A través del cuerpo. Observa tu cuerpo, observa con más frecuencia tu cuerpo. Observa los cambios que se dan en tu cuerpo. Por ejemplo, observa los cambios que se dan en tus pautas respiratorias. Para ello, pues está bien que te entrenes en observar tu respiración, en cambiar tu respiración a voluntad, en hacer que tu respiración sea más lenta, más profunda, más rítmica, porque uno de los principales cambios que se da cuando una emoción se altera es el cambio en la respiración, es el primer cambio y es inmediato. Si tú estás entrenado o entrenada en sentir tu respiración, en observar tu respiración, en tener una respiración lenta, profunda y rítmica, en el momento en que la respiración te cambia, te das cuenta que algo va mal y no tienes que esperar a que aparezca el resto de síntomas, por decirlo así, de que algo está mal.
Ya en el momento en que te cambia la pauta respiratoria, en ese momento ya sabes que algo no está yendo bien con tu emoción. Segundo, observa cómo te relacionas con tu cuerpo, es decir, cómo te tratas, qué haces, qué te haces cuando sientes miedo. Hay gente que cuando siente miedo se enfada consigo misma por tener miedo, en lugar de preguntarse qué es lo que está haciendo que este miedo aparezca en mí. Y hay algo muy importante, la autoagresión no solo es física. Un mecanismo de autoagresión que utilizan muchas personas es no hacerse caso, es decir, es no seguir sus propias necesidades. Si tú estás en un lugar, te sientes incómodo, la respiración te cambia, no sabes cómo sentarte, te mueves para un lado, te mueves para el otro, nada de lo que te ofrecen te gusta, algo está pasando, hazte caso, observa qué es. De repente te hicieron esa invitación, no querías ir. De entrada, cuando te dijeron vamos a este sitio, dijiste no internamente, pero por quedar bien, por no hacer el feo, para que te quieran, para ser bueno, para ser buena, dijiste que sí. Tu cuerpo te está diciendo todo el tiempo, no estés aquí, no es tu lugar. Si te quedas ahí y no te haces caso, eso es autoagresión. Entonces, ¿con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué frecuencia tu cuerpo te está avisando de algo y tú no le haces caso? Otro mecanismo que ya no está tan vinculado con darse cuenta en el cuerpo es utilizar el arte para expresar lo que te pasa y de repente ahí empiezas a observar. ¿Y qué significa utilizar el arte? Puedes colorear, puedes dibujar tu emoción. En el momento en que no sabes qué tienes, coges unos lápices de colores y empiezas a rayar o a hacer dibujos y después empiezas a conversar con ese dibujo. Y dices, bueno, yo soy este dibujo. Soy así, tengo estos colores, soy caótico, soy enredado, no sé dónde empiezo, no sé dónde termino, no me gusto. Y de repente lo que vas escuchando tiene que ver con cómo estás y lo que te pasa. Yo tengo una entrada en el blog que, si no recuerdo mal, se llama Escucha tu cuerpo, algo tiene que contarte, en el que te propongo un ejercicio que te permite conversar con tu cuerpo, conversar con tus órganos. ¿Por qué? Porque miren, ante las enfermedades, por ejemplo, si bien no significa que cada emoción provoca una enfermedad, ni que si una persona está enferma entonces es porque no controla sus emociones, porque de repente ese discurso a muchas personas también les ha provocado mucho daño, porque se han sentido, o sea, además de enfermos, culpables por estar enfermos, ¿no? Yo he aprendido a verlo más desde la perspectiva de la medicina germánica, del Dr. Rick Hammer, en el que habla precisamente de cuando una cuando una necesidad no puede ser satisfecha, cuando un individuo experimenta una situación, hay varios criterios: altamente traumática, inesperada, que lo toma a contrapié y vivida en soledad, pues se desencadena una enfermedad grave. Pero este vivido en soledad es clave porque ahí es donde nosotros podemos intervenir. Entonces, muchas veces no logramos que los demás comprendan exactamente lo que nos está pasando cuando nos está pasando. Vivir un evento dramático en soledad no significa que nadie sepa. Puede que todo el pueblo esté enterado de lo que le está pasando, pero que todo el mundo sepa lo que le pasa no significa que la persona se sienta acompañada o se sienta comprendida. Y ahí es donde sí se pueden desencadenar somatizaciones. Entonces, aprender a conversar con los órganos, con nuestros órganos, puede ser un recurso para que puedas ir más allá
en ese proceso de autosanación. Vale, esto es lo que yo te propongo. 1, que aprendas a conectar más con tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que te va a decir si estás satisfaciendo tus necesidades como organismo completo. Que aprendas a transformar, a observar y a seguir tu respiración, porque es la primera que te va a avisar de cualquier cambio a nivel de las emociones. Porque una emoción, si viene repentina, es puntual, momentánea, no detona de la nada. O sea, es un proceso de unos minutos o de un rato a veces. O sea, un corto periodo de tiempo, pero te da tiempo, si tú tienes entrenamiento, a hacer algo antes de que esa emoción se desborde. Conversa con tu cuerpo, aprende a hacerlo, visita mi blog, suscríbete, y ahí hay una cantidad enorme de ejercicios. Llevo 5 años escribiendo entradas semanales, así que tienes un buen inventario de ejercicios. Y aprende a expresarlo a través del arte, a través de la música, del cuerpo, de la danza, de la pintura. Más adelante, alguno de los directos ya les avisaré. Si no me siguen, síganme, porque así se enteran a quién voy a invitar. Voy a invitar a personas que trabajan desde el arte, la arteterapia, el cuerpo, y que están muy especializadas en ello, para que entre los 2 o las 2 pues les demos acciones concretas y pautas que les puedan servir para que en su casa puedan ir trabajando como con sus propias emociones. Muy bien. Mientras escriben alguna pregunta para que vayamos cerrando, alguna pregunta, alguna recomendación, algo que les interese en el chat, o un saludito ya que nos vamos a ir. Les cuento que lo que vamos a ir haciendo entonces en las siguientes sesiones, en los siguientes directos, estoy muy acostumbrada a decir sesión por lo de los grupos y esto. En el próximo directo vamos a empezar a hablar de cada una de cada una de las emociones, de cómo nos impactan, de qué hacer con cada una de las emociones, de qué hacer cuando son estados de ánimo para transformarlos en estados de ánimo positivos. Eso es lo que vamos a ir haciendo en las siguientes sesiones, en los siguientes directos, los martes a las 5. Recuerden, si no están si no se han suscrito en mi blog, suscríbanse, porque así pues reciben la información, y para que reciban los ejercicios que les envío los viernes, pues dense de alta en mi canal de Telegram. Lo pueden buscar, es público, se llama Apoyo Emocional, o me envían un WhatsApp y yo los incluyo en el canal privado de WhatsApp, en el que solo yo escribo. O sea, no es un canal de estos de locura en la que todo el mundo escribe, solo yo escribo y envío un mensaje a la semana. Nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por escucharme. Nos vemos el próximo martes. Puedes ver esta grabación, porque yo la voy a dejar colgada para que la puedas volver a ver si te apetece repasar algo de lo que hemos conversado. Y nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Chao.